realmente un momento difícil para mí, para mi hermana, para mi familia, porque debemos y tenemos la obligación y el deseo de aclarar una opinión que lanzó Euclides Gutiérrez Félix en un programa de la mañana. De forma irresponsable, como siempre ha sido su actuación, dijo que mi papá, entre otras cosas, lo que yo quiero aclarar aquí no es si yo soy dominicano o no, que soy dominicana. No quiero aclarar esas tonterías, la verdad. Lo que sí quiero aclarar es lo que se refiere a mi papá, a Enrique Piera Puig, que ha dicho este hombre sin una prueba, sin ser cierto, todo una fabulación, una historia, posiblemente producto de una noche de juergas, de una noche etílica, que le produjo pensamientos que hizo que metiera la pata profundamente y sobre todo que dañara la imagen de una persona muerta. ¿Qué tipo de persona puede ser que una persona muerta, que fue asesinada, vilmente asesinada, él se dé la tarea de tirarle un San Benito, de tirarle de inculparlo de algo que no ha hecho? Decir que mi papá estafó al Estado Dominicano por 10 millones de pesos en ese entonces, la verdad es que es una mentira monstruosa de una persona que tiene el corazón malo, que tiene el corazón depravado, de que el exceso de poder le ha hecho daño, porque no se le hace daño o no es más desgraciado aquel que es sujeto de una injusticia, sino el que la comete. Y eso es lo que ha hecho él, una injusticia enorme. Comentando con mi familia, con mi hermana, con mis sobrinos y con mi hija de 14 años me dijo, le comenté, mira, hay una persona que está diciendo que tu abuelo estafó hace unos años, porque no especifica cuándo, por 10 millones al Estado Dominicano, sin lanzar pruebas, sin decir nada, sino tira eso así para crear daño, para esa imagen impoluta que yo tengo de mi padre y que tiene mi hermana Sonia de su padre y que tienen mis hijos y mis sobrinos de su abuelo, pues se destruya de un momento a otro y se cuestione. ¿Es verdad eso? Lo está diciendo un funcionario público y la verdad que uno puede pensar que tiene que tener algún tipo de crédito, pero gracias a Dios no lo ha tenido, no ha tenido ese crédito porque es Euclides Gutiérrez, señores, aquel que no pagaba la luz, aquel que siendo funcionario público, un famoso historiador, un gran intelectual, un roble del PLD, no pagaba la luz que usted y yo tenemos que pagar obligatoriamente. Este señor debía más de 2 millones de pesos y no había forma de que la pagara. Se negaba a pagar la luz. Estamos hablando de ese señor. Entonces decía yo a mi hija, para retomar la idea, mira, este señor ha dicho esto de tu abuelo, y me ha dicho, ¿quién es? Y yo le dije, Euclides Gutiérrez. Me dice, ¿aquel que no pagaba la luz? Digo yo, sí, y tú le vas a hacer caso a ese loco. Así me dijo mi hija de 14 años. Y recapacité. Porque al principio uno tenía la idea de demandar, de llevarlo a la justicia, cómo deshonra la memoria de mi padre, cómo es posible, no lo puedo permitir, mi hermana tampoco lo puede permitir, nosotros defendemos este tipo de cosas, ¿cómo no voy a defender a mi papá? Pero me di cuenta, ¿defenderlo de quién? De Euclides Gutiérrez Félix, un señor que ha demostrado, ha ejecutado y ha violado la ley innumerables veces y sigue siendo funcionario porque le tienen pena, porque ha amenazado de que si lo quitan se mata. ¿A ese señor le voy a responder? No, definitivamente a ese señor no le voy a responder. Pero sí le voy a aclarar a las personas que pudieron oír eso, que eso no es verdad, que es una de las mentiras más grandes que ha hecho y ha dicho Euclides Gutiérrez Félix, que es un historiador de pacotilla, de que a él admite que sus únicos vicios son las mujeres y el alcohol. Dígame usted, ¿qué se puede esperar de esa persona? Inventa, lo que no sabe lo inventa.
Ya no tiene memoria, no solo por sus años, que eso sería lo natural y hasta se puede respetar y considerar, sino por la situación de lo que él dice que le gusta mucho, el beber. Entonces, uno revisando y tranquilizándose porque aquello tiene mucha razón de que ofende el que puede, no el que quiere. Entonces yo comencé a revisar, bueno, pues vamos a ver por qué tanto odio de Euclides Gutiérrez hacia mí y hacia mi familia. Vamos a ver de dónde viene esto, porque no debe ser gratuito, por supuesto, y no lo es, no lo es. Veamos, nuestros trabajos sobre y en contra de Euclides Gutiérrez Félix comenzaron el 3 de febrero de 2007, cuando hablábamos de las irregularidades que cometió bajo su dirección con los bienes del desaparecido Seguro Segna, cómo asignó vehículos de motor a empleados allegados a él, como a él propio. Mandó un vehículo al jefe de seguridad del presidente en ese momento, él se quedó con su Mercedes-Benz, otro le dio a su esposa, le dio vehículos a los allegados de Segna como si fuera algo particular de él, sin ningún tipo de regulación, sin nada. También hablamos de las ventas de terrenos, como el edificio de Winston Churchill, vendido a una empresa por un monto de 75 millones de pesos, pagados en unas cómodas cuotas, un edificio que costaba muchísimo más, y cómo se estableció que muchas ventas de estos terrenos fueron a abogados y específicamente a empresarios ligados a él. Por ejemplo, vendió un local por 2 millones de pesos del Seguro Segna en Acrópolis, cuando estaba valorado, señores, en 30 millones de pesos. Eso significa que esta postura del superintendente de seguros hizo que el Estado dominicano perdiera dinero con estas ventas de la forma que lo hizo este superministro Euclides Gutiérrez Félix. También hablamos de cómo el 26 de febrero del 2011 se estableció un trabajo que duró bastante tiempo, porque le dimos seguimiento hasta que cumpliera y honrara con el pago que tenía que hacerle a Edesur de los más de 2 millones de pesos que le debía en un proyecto que espontáneamente la gente comenzó a decir: Euclides paga la luz, y veías cartelones, afiches, camisetas, de todo con Euclides paga la luz. Solo en un país subdesarrollado como este es posible que un funcionario de esa categoría se le demuestre que no pagaba la luz, su resistencia a no pagarla, y se quedara en el puesto. Y se quedara en ese puesto. El 6 de agosto del 2011 hicimos una denuncia de su casa veraniega que estaba construyendo en Villa Altagracia, en Los Mogotes. Allí trabajaban empleados de la Superintendencia de Seguros hasta 10 horas diarias. El sueldo de los empleados pagados por la superintendencia en una casa particular y privada de él era de unos 15,000 pesos. Pudimos captar, porque le dimos el seguimiento debido, cómo los empleados salían de su casa de Mano Guayabo. Los empleados, recuerden que eran pagados por la superintendencia, para en un vehículo de la superintendencia los llevaban a su casa del Mogote. Se denunció que la construcción de la casa no contaba con los permisos del ayuntamiento ni la cisterna que construía en los terrenos sembrados de frutales, además de presentar su estancia veraniega en Jarabacoa, que tiene realmente hasta una caballeriza. Esa es otra casa que presentamos del superintendente de seguros, y también otra casa donde él llevó la luz. La luz se le llevó allá con los palos, la construcción de todo, para beneficiar su casa en ese campo. También el 3 de septiembre del 2011 presentamos un reportaje donde el superintendente de seguros violó la ley de servidor público, la 4108, en el artículo 80, con nombrar a su hija Ninosca Gutiérrez Díaz, encargada del Departamento de Suministro de la Superintendencia de Seguros, con un sueldo de 76,000 pesos. Y lo grave era que se llamaba constantemente y la hija ni siquiera iba a trabajar.
El 10 de septiembre del 2011, Euclides Gutiérrez Félix fue condenado por la jueza y lo obligó a abstenerse de intimar cualquier periodista, programa o medio de comunicación, además del pago de 10,000 pesos diarios por cada día de retraso de la notificación a nuestros anunciantes de que ellos no son responsables del contenido del programa. Eso fue en la cuarta sala de la Cámara Civil del Juzgado de la Primera Instancia, que acogió nuestro recurso de amparo contra el funcionario. La jueza fue Marisa Capellán, que ciertamente creó un precedente con esto, porque recordarán ustedes que cuando hice el trabajo de Euclides Paga la Luz, él intimó a todos mis anunciantes, porque si seguían poniendo los anuncios en mi programa, él los iba a demandar. En una acción totalmente inconstitucional que fue acogido como debía ser por esta jueza, haciendo y produciendo un precedente, como dije, en términos judiciales. El 11 de agosto se realizó un reportaje sobre más irregularidades de la Superintendencia de Seguros, como que Participación Ciudadana, a través de su página, dio y publicó la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a esa dependencia, donde se demostraba la cantidad de dinero que Euclides Gutiérrez Félix gastaba. ¿En qué? En comidas, bebidas, todo pagado con la tarjeta corporativa de la Superintendencia de Seguros. Señores, gastó 700,000 pesos en bares, restaurantes, y eso es una situación grave. También hablamos de varios contratos que de forma irregular y solo por amiguismo daba Euclides Gutiérrez a sus allegados. Como saben ustedes, Euclides fue un trujillista. De hecho, este cheque demuestra cuánto recibía cuando trabajaba, no sé en qué condición, del Partido Dominicano de Trujillo, ¿verdad? Y también demostramos cómo un hijo del general Alberto Espaillá Fernández, mejor conocido como Navajita, recibió contratos millonarios por parte de la superintendencia solo por ser amigo de Euclides. De hecho, un destacamento cerca de Mano Guayabo, para él sentirse seguro, él mandó a hacer con el dinero de la superintendencia por valor de 10 millones de pesos. También demostramos cómo pagaba 18 vigilantes y seguridad pagados por la superintendencia con sueldos desde 38,000 a 15,000 pesos. El chofer de su esposa, la doctora Flavia García, que fue mi profesora, muy querida por mí, que era la directora de pasaporte, no entendemos por qué su chofer era pagado por la Superintendencia de Seguros. La secretaria, señores, de su oficina particular de abogados, de 20,000 pesos mensuales, ¿quién lo pagaba? Todos nosotros, la Superintendencia de Seguros. También esta superintendencia paga el chofer y los vigilantes de seguridad de la casa del hijo del doctor Ricardo Gutiérrez con sueldo de 20,000 hasta 15,000 pesos. También hablamos de un hijo de Gutiérrez Félix que se da a la tarea de tener una policía paralela en un sector donde los vecinos se quejaron por los constantes tiros al aire, situaciones inverosímiles que se presentaban con una academia que ni siquiera estaba reconocida por Interior y Policía para efectuar dicho trabajo. También presentamos cómo la Superintendencia de Seguros, sin ser esa su labor, ni está escrito eso en ninguna parte, en ninguna reglamentación, solo en la cabeza etílica de Euclides Gutiérrez Félix, se da la tarea de dar donaciones, miles de pesos a instituciones, allegados, que la superintendencia no está para eso. Por ejemplo, le dio a Croarte 100,000 pesos, a la Asociación de Periodistas 100,000 pesos, a un colegio cerca de su casa de Mano Guayabo, que se ha hecho de paso. También presentamos graves irregularidades en la adquisición de esos terrenos de Mano Guayabo. De hecho, está en justicia porque esos terrenos no son de él. Esos terrenos, no sé cómo, se apropió de esos terrenos de su casa de Mano Guayabo. Ese colegio que queda cerca, que se llama Colegio Bautista Belén, pues le construyó, señores, una cancha, pero no con el dinero de él, porque él dice que es millonario de los libros que ha vendido. Libros que hay que decir, ¿verdad?, que son obligados las instituciones públicas a comprar. Y así cualquiera puede recibir dinero, ¿verdad? Cuando manda
que todas las instituciones públicas le compren los libros famosos de Euclides Gutiérrez. Así dice él que ha hecho su parte de su fortuna. Qué descaro, la verdad. Pues este señor, con el dinero de todos nosotros y sin preguntarnos, le hizo una cancha de 1.447.000 pesos a este colegio solo porque queda cerca de su casa. Esas son las acciones de un agente irresponsable, de un funcionario que está realmente borracho de poder. Por eso decía yo que el exceso de poder envilece y deprava, y eso es precisamente lo que le ha pasado a este personaje lamentable que existe aún todavía como funcionario público. Señores, no entiendo, por ejemplo, en una de las partes de las ayudas que daba Euclides, que estaba precisamente la Dirección General de Pasaportes, donde su esposa era la directora y le pagaba 100,000 pesos a la Dirección General de Pasaportes. Que alguien me explique, por favor. Todo eso lo hemos dicho y más, porque hay más todavía, ¿verdad? También demostramos cómo 50 personas que cobraban, no sé si están todavía en la superintendencia, no asisten ni siquiera al trabajo. Y estamos hablando de que en esas 50 personas se van 953,000 pesos. Y un gran etcétera, señores. Si me paso a hablar de todo lo que se ha hecho, de los trabajos de irregularidades de Euclides, si se mantiene en su puesto, apoyado, como dije al principio, más que por respeto, por pena, por su condición y por sus amenazas. Entonces, este personaje se dio a la tarea de acabar con una persona que él no conoció y que sí conoció muy poco, una persona que demostró seriedad y verticalidad y que gracias a esa persona y a mi mamá, mi hermana y yo tenemos trabajando desde los 12 y 11 y 14 años sin ni un sí y sí un no, porque tuvimos el mejor ejemplo de una pareja que realmente nos enseñó ética, nos enseñó el trabajo serio, nos enseñó a no robar. Euclides, mi papá me enseñó a no robar lo que haces tú, lo que nadie te enseñó a ti. Nadie te dijo a ti que el dinero del Estado tú no podías a tu antojo manejarlo. Y te lo están permitiendo. Te lo están permitiendo vergonzosamente, haciéndole daño a la sociedad. Porque cada vez que hablas tú y el poder le hace daño a la sociedad. Porque no tienes seriedad. Porque eres un cualquiera. Y porque eres un irresponsable y un coprófago. Eso eres tú, Euclides Gutiérrez Félix. Lávate la boca antes de hablar nuevamente de mi papá, porque no te lo voy a permitir. La próxima vez te demando con todas las consecuencias que eso pueda traer. Es verdad que no eres nadie, pero también quiero decir que como te abren los micrófonos y puedes decir lo que se te antoje, hay mucha gente que oyó. Y mucha gente que si yo me quedo callada puede pensar que es verdad. Y tú sabes que eso no es verdad. Estamos aquí cuando tú quieras. Y donde seas. Y a la hora que sea. Porque no es verdad que la memoria de mi papá, de Enrique Piera, tú la vas a asesinar nuevamente. Ya hubo un asesinato, no va a haber dos.